Repasando intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números reales, un rango de valores que está limitado por dos extremos, A y B. A y B son números reales. Pueden estar abiertos por ambos extremos, significa que estos extremos no están incluidos en el intervalo. Ejemplo. Si tenemos un intervalo abierto en -2 y abierto en 4, y ubicando sus valores en la recta real, su gráfico será abierto en -2, abierto en 4. Los valores que contiene este intervalo son -1, 0, 1, 2, 3. Y son intervalos abiertos. O pueden estar cerrados por ambos extremos, significa que estos extremos sí están incluidos. Ejemplo. Tenemos el intervalo cerrado en -2 y cerrado en 4. Ubicando sus valores en la recta real, el gráfico será así. Cerrado en -2, cerrado en 4. Y los valores que contiene este intervalo es desde -2, -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Son intervalos cerrados. También puede estar abierto por un extremo y cerrado por el otro. Ejemplo. El intervalo cerrado en -2 y abierto en 4, ubicando sus valores en la recta real, su gráfico será cerrado en -2, abierto en 4. Y este intervalo contiene a los elementos -2, -1, 0, 1, 2, 3. Y es un intervalo semiabierto por la derecha. Tenemos otro ejemplo, el intervalo abierto en -2 y cerrado en 4, ubicando sus valores en la recta real, su gráfico será abierto en -2, cerrado en 4. Y sus elementos que contiene son -1, 0, 1, 2, 3, 4. Y es un intervalo semiabierto por la izquierda. Tipos de intervalos. Intervalo abierto. Del ejemplo, -2 y 4 no están incluidos, por tanto, incluyen a todos los números reales mayores que -2 y menores que 4. Simbólicamente se representa así. El intervalo abierto por ambos extremos igual a x tal que a menor que x y x menor que b. Del ejemplo sería x tal que -2 es menor que x y x es menor que 4. Intervalo cerrado. Del ejemplo, -2 y 4 también están incluidos. Por tanto, incluyen a todos los números reales mayores o iguales que -2 y menores o iguales que 4. Simbólicamente se representa así. El intervalo cerrado a, b igual x tal que a es menor o igual que x y x igual menor o igual que b. Del ejemplo sería x tal que -2 menor o igual que x y x menor o igual que 4. Semiabierto por la derecha. Del ejemplo -2 está incluido y 4 no está incluido, por tanto comprende a todos los números reales mayores o iguales que -2 y menores que 4. Simbólicamente se representa así. El intervalo a, b semiabierto por la derecha, x tal que a menor o igual que x y x menor que b. Del ejemplo sería x tal que -2 es menor o igual que x y x menor que 4. Semiabierto por la izquierda. Del ejemplo, -2 no está incluido y 4 está incluido. Por tanto, comprende a todos los números reales mayores que -2 y menores o iguales que 4. Simbólicamente representaríamos así. Del ejemplo, x tal que -2 menor que x y x menor o igual que 4. ¿Para qué sirven los intervalos? Los intervalos sirven para expresar subconjuntos dentro de los números reales y para indicar el rango de posiciones
donde se encuentra el valor de un elemento. Su uso en matemática para expresar las inecuaciones incluye expresar dominios de funciones o de solución sobre una recta real. Los intervalos también utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, el lapso de tiempo que pasó desde el desayuno hasta el almuerzo. Registro de las personas que ingresan a una oficina pública desde las 8 horas a 14 horas. El tiempo que pasó desde que he nacido hasta hoy, para registrar el rango de edades de un grupo de estudiantes entre 12 a 17 años, etc. Operaciones con intervalos. Unión de intervalos. Para definir las operaciones con intervalos, tomaremos el concepto de conjunto, debido a que los intervalos también son conjunto de números. Se denota A unión B, cuyos elementos pertenecen al menos a uno de los conjuntos A y B. Simbólicamente se representa así: A unión B, X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Ejemplo. Tenemos los intervalos A, el intervalo B, el intervalo C y el intervalo D. Nos piden hallar A unión C, B, C unión B, C, B unión C unión D. Iniciamos con el primer ejemplo. Ubicamos sus valores en la recta real y graficamos cada intervalo. Graficando el intervalo A, abierto en menos 2, abierto en 4. El intervalo C, abierto en 1, cerrado en 5. Y el resultado es abierto en menos 2 y cerrado en 5. Del ejemplo B, ubicamos sus valores sobre la recta real y graficamos cada intervalo. El intervalo C, abierto en 1, cerrado en 5. El intervalo B, abierto en 2, cerrado en 4. Y el resultado es abierto en 1, cerrado en 5. Del ejemplo 3, ubicando sus valores sobre la recta real, graficamos cada intervalo. El intervalo B, abierto en 2, cerrado en 4. Intervalo C, abierto en 1, cerrado en 5. Finalmente, el intervalo D, cerrado en menos 3, cerrado en 6. El resultado es cerrado en menos 3 y cerrado en 6. Intersección de intervalos. Se denota A intersección B, cuyos elementos son comunes a A y también a B. Simbólicamente, A intersección B igual X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Ejemplo. Tomemos como ejemplo los intervalos anteriores que hemos planteado. Entonces hallaremos A intersección C, B, C intersección B, C, B intersección C, intersección D. Colocamos los valores en la recta real para el primer ejemplo, graficando cada uno de los intervalos. El intervalo A, abierto en menos 2 y abierto en 4. El intervalo C, abierto en 1 y cerrado en 5. El resultado es abierto en 1 y cerrado en 4. Del segundo ejemplo, ubicamos sus valores en la recta real y graficamos cada uno de los intervalos. El intervalo C, abierto en 1 y cerrado en 5.
el intervalo b abierto en 2 y cerrado en 4, y el resultado abierto en 2, cerrado en 4. De igual manera, el tercer ejemplo, primero ubicamos los valores sobre la recta real. Luego graficamos cada uno de los intervalos. Iniciamos graficando el intervalo b, abierto en 2, cerrado en 4. Luego graficamos el intervalo c, abierto en 1, cerrado en 5. Finalmente, el intervalo b, cerrado en 3 y cerrado en 6. El resultado, abierto en 2, cerrado en 4. Diferencia de intervalos. Se denota A menos B, cuyos elementos pertenecen solo al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Simbólicamente se denota así: A menos B igual a X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Ejemplo. Tenemos los intervalos A, B, C y D. Nos pide hallar A menos C, B, C menos B y C, D menos B menos C. Para el primer ejemplo, colocamos sus valores sobre la recta real y graficamos cada uno de los intervalos. El intervalo A, abierto en menos 2, abierto en 4. Intervalo C, abierto en 1 y cerrado en 5. El resultado, abierto en menos 2 y abierto en 1. Para el ejemplo B, igualmente ubicamos sus valores sobre la recta real y graficamos los intervalos. El intervalo C, abierto en 1, cerrado en 5. El intervalo B, abierto en 2, cerrado en 4. Y el resultado es abierto en 1 y abierto en 2, unión, cerrado en 4 y cerrado en 5. Para el tercer ejemplo, también ubicaremos sus valores sobre la recta real, graficando cada uno de los intervalos. Primero graficamos el intervalo D, cerrado en menos 3, cerrado en 6. El intervalo B, abierto en 2, cerrado en 4. El intervalo C, abierto en 1, cerrado en 5. El resultado es cerrado en menos 3 y abierto en 1, unión, cerrado en 5 y cerrado en 6. Bien, a continuación dejamos un conjunto de ejercicios para que puedan practicar en casa. Los mismos tendrán que dibujar sobre la recta real y escribir con notación de intervalo el resultado de las siguientes operaciones.